Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, este es un caso insólito, pero era de esperarse. La desesperación es el signo de esta decisión que ha tomado Norma Piña de aceptar un recurso de inconformidad de Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, quien se queja de la decisión tomada por el Instituto Nacional Electoral en torno a la representación de plurinominales que los partidos políticos tendrán en el Congreso de la Unión en lo general, en ambas cámaras, la de diputados y senadores. Que Norma Piña acepte esta queja, este recurso de queja de revisión de Marco Cortés es inaudito, primero porque nadie mejor que Norma Piña, si es que sabe de leyes, entenderá que el único organismo autorizado para resolver este tipo de casos es el Tribunal Federal Electoral. La Corte tiene injerencia y puede revisar todos los casos que quiera en otras materias, todos, excepto en lo electoral. Ya en una ocasión, la presidenta del Tribunal Electoral Federal le había detenido el coche a Norma Piña por sus intentos de injerencia cuando trató de interceder por Reyes Rodríguez Mondragón cuando le dieron un golpe de Estado ahí en el Tribunal Electoral Federal y la pusieron en orden. Y trató incluso después de mediar y poner un tanto de orden, dice ella, que se conciliara para que la imagen de ese tribunal no saliera lastimada. Y sin embargo, otra vez le volvieron a decir desde el Tribunal Electoral que estaba fuera de toda proporción su injerencia, su intento de intromisión en el Tribunal Federal Electoral. Me parece a mí que este es un acto desesperado que violenta la ley porque le dio entrada al recurso de Marco Cortés. Desesperación que no va a tener ninguna consecuencia legal toda vez que no está calificada la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender, recibir siquiera ningún asunto de índole electoral. Les he reiterado muchas veces que para mí los órganos electorales eran el talón de Aquiles del proceso de 2024 y sin embargo tampoco pasé por alto el hecho de que la Corte pudiera intervenir con todo y que no está facultada para ello. Los intentos de injerencia. Traigo a colación esto también porque recordarán que cuando empezó la disputa por los fideicomisos del Poder Judicial, más o menos por estas fechas de hace un año, Norma Piña advirtió al presidente López Obrador que si seguía metiéndose con los recursos del Poder Judicial, que si desaparecía los fideicomisos y que incluso si le recortaban el presupuesto al Poder Judicial Federal, no habría una transición tranquila en el poder presidencial. Y lo está cumpliendo. Con todo y que los fideicomisos siguen intocados por mandato judicial, con todo y que si bien es cierto, no fue el presupuesto que esperaban, pero tampoco el recorte fue lo suficientemente significativo como para provocar la ira de Norma Piña y compañía. El problema ha sido, ya no los fideicomisos, no al menos por ahora, sino la reforma al Poder Judicial. De fondo, tanto las oposiciones, los poderes fácticos, los medios de comunicación tradicionales, incluso allende nuestras fronteras, todos ellos saben, y hay bastante injerencismo extranjero en ello, todos ellos saben que, tal como va la calificación del proceso electoral 2024, ya la presidencia, indiscutiblemente sin mayor contratiempo, con todo y los intentos de ensuciar el resultado, la declaratoria de presidenta electa de Claudia Sheinbaum, con todo y esos intentos no prosperaron
y hay presidenta. Y ni siquiera pudieron raspar a la hora de emitir su fallo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora, en el entendido de que está en puerta que el Tribunal Electoral Federal falle en torno al reparto de plurinominales, que tal como se ve y como lo determinó el Instituto Nacional Electoral, le da mayoría a Morena y sus aliados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y en la de senadores le faltarían 3, que pues el senador Velasco del Verde Ecologista dice que ya tiene, y tiene algunos más todavía. Incluso, pues creo que el terror se ha apropiado de la Corte, de las oposiciones, de los poderes fácticos y allende nuestras fronteras. Para ilustrarlo muy brevemente, por una parte, las publicaciones de los principales diarios norteamericanos y las calificadoras pues señalan que es un desastre si México, y lo vinculan con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, señalan que es una catástrofe para México y para el acuerdo comercial que se haga algún cambio en el Poder Judicial Federal. Los jueces y ministros de la Corte han recurrido precisamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir que la reforma violenta eso, los derechos humanos, empezando por los de ellos, que son los únicos que les importan, y los de los mexicanos, los justiciables. Estrategias. Y ahora esta, que se suma a los intentos de, con discursos tramposos, con falacias, las oposiciones y los actores políticos tratando de desacreditar el hecho de que Morena obtenga mayoría en ambas cámaras, la mayoría que le permite hacer las reformas constitucionales, y también fracasaron. El último recurso, el último bastión, en el entendido de que todos se juegan la vida en ello, y los recursos, pues es Norma Piña y la Suprema Corte. Y violenta la ley la Suprema Corte al admitir un recurso de queja de Marco Cortés del Partido Acción Nacional para, según esto, establecer una regla a fin de asignar las plurinominales, como si no hubiesen estado escritas antes de que empezara el partido, como si además en diciembre del año pasado no hubieran firmado un acuerdo los partidos políticos y todavía no había coaliciones ni abanderados para definir las reglas del juego. Y sin embargo se mete Norma Piña y la Corte en torno a este recurso de queja que puso Marco Cortés. No he visto todavía en qué consiste el recurso de queja. Es ocioso saberlo, porque a final de cuentas es la ventanilla equivocada, y tanto el que atendió como el que entregó ahí el recurso están equivocados, en teoría, cuando la realidad es que son cómplices para tratar de consumar un abuso y perjudicar a Morena y sus aliados en la mayoría que les aguarda en el Congreso de la Unión. Yo creo que no tarda mucho en que el Tribunal Electoral, su titular e incluso el Pleno, no tarda en que emitan un pronunciamiento. ¿En qué tono? Quizás solo sea un extrañamiento, pero tal como va y en el antecedente de que no es la primera vez, me parece que va a ser muy enérgico en contra de Norma Piña y la Corte y en general de esa parte del Poder Judicial que no tiene nada que ver con lo electoral. Y debe hacerlo y cuanto antes, porque a final de cuentas ya admitió Norma Piña este recurso y además se adjudicó la facultad de fallar en torno a él, e incluso violentando esos acuerdos, la Constitución y la ley secundaria, la norma electoral, bajo sus propios criterios, establecer un nuevo criterio de reparto de plurinominales. De ese tamaño, para violentar de ese tamaño la ley,
De ese tamaño es la desesperación de todos los actores políticos opositores. Me parece también que constituye un acto de provocación porque esto también está legislado, esta conducta de la Corte y particularmente de Norma Piña, es el 69 constitucional si mal no recuerdo, declarando en desacato al Poder Judicial y permitiéndole al Congreso retirar a todos y nombrar a otros de inmediato. Quizá esa es la apuesta para demostrar que es un acto autoritario por parte del presidente, aunque es el Congreso el que lo ejecutaría. Yo dudo mucho que tanto el Congreso como el presidente, aunque les asistiría la razón y la ley de por medio, lo lleven a cabo. Me parece, insisto, que no tarda el pronunciamiento del Tribunal Electoral Federal, poniendo en su lugar a Norma Piña y a la Corte. Sobre todo porque no es la primera vez y no va a ser la última que defiendan las facultades, atribuciones exclusivas, definitivas e inatacables que tiene el tribunal. ¿Quién iba a decirlo? Que a final de cuentas ese tribunal en el que no confiábamos, yo en lo particular, terminaría defendiéndose incluso del vasallaje que quiere imponerle Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les asiste la ley, la razón e incluso, puesto que sus fallos son definitivos e inatacables, tal como hicieron con aquel juez que les intentó mandatar metiéndose, juez de lo laboral, metiéndose en un asunto electoral, trató de ordenarles y les dio 24 horas para que nombraran ellos, violentando la ley, a los 2 magistrados que faltaban, y no solo lo mandaron por un tubo, sino además lo demandaron, y conviene ver, aunque es el Poder Judicial mismo federal, en qué va la averiguación en su contra. Pues lo mismo le van a hacer a Norma Piña, y quizá lo hace alentada en el sentido de lanzar la provocación para que caigan el Congreso y el presidente, y entonces sí acusar todavía un autoritarismo que no existe y que en todo caso, si lo hay, es de su parte y de la Suprema Corte. Pero, a final de cuentas, todos los actores políticos, por lo menos los de Morena y sus aliados, aunque los demás lo desconozcan, el fallo definitivo e inatacable vendrá del Tribunal Electoral. Le van a poner, por lo menos discursivamente, con un pronunciamiento, un estate quieto a Norma Piña, que no va a acatar, porque, insisto, la jugada es llegar hasta las últimas consecuencias en la provocación tanto al tribunal como al Congreso y al presidente. Otra jugada de varias bandas que intenta Norma Piña, tan mal diseñada porque parte de una violación constitucional, parte de que no tiene facultades para realizar una maniobra de esta naturaleza y parte del hecho de que no tiene el control sobre el Tribunal Electoral Federal. Por donde se le vea, tiene todas las de perder. Sentar un precedente para reforzar su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser la intención. No lo creo, porque por más parcial que sea la Interamericana, que está subordinada a los Estados Unidos y a los intereses económicos, quemada está, y quemada como está, tal vez uno diría otra raya al tigre, pero no en algo tan absurdo como esto. En fin, la desesperación absoluta, sobre todo porque este lunes ya se aprobó en lo general precisamente la reforma al Poder Judicial Federal, un dictamen. Hay algunas reservas, más de 100, si mal no recuerdo. Son las que siempre presenta la oposición.
están en su derecho. Pero a final de cuentas esto está programado para que se discuta el primer día después del informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Está programado para que se discuta ese mismo día y si no al siguiente, y ser aprobado. Después les hablaré de esta estrategia y de cómo la van a intentar contrarrestar las oposiciones recurriendo otra vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni hablar. Insisto, la desesperación en su máxima expresión, al grado tal de violentar no solo la Constitución, sumarse facultades que no tienen, pasar por encima del Tribunal Electoral Federal e imponer la voluntad propia, la de las oposiciones, la de los intereses internacionales, con tal de que no pase la reforma al Poder Judicial. Creo que no van a tardar mucho en conocer la respuesta del propio Tribunal Electoral Federal y que va a ser muy adversa, y si demando a este juez, no me extrañaría que demande a Norma Piña lo mismo que a quienes la secunden en la Suprema Corte. Vamos a estar muy pendientes porque, por lo menos en mi caso, despierta el sano morbo de ver qué excusa da Norma Piña y quienes la secundan ahí en la Suprema Corte para justificar su intromisión frente a un órgano autónomo, independiente, el único, cuyos fallos son definitivos e inatacables. Estaremos pendientes. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.